En este video aprenderemos a realizar el pago de la seguridad social y la fecha que tomamos para hacerlo fue el día 2 de febrero. Quiero en primer lugar decir que respecto al pago de seguridad social existen algunas fechas límite y que si las excedemos deberemos pagar una serie de intereses de acuerdo a los rubros de la nómina. Y por esa parte no habría mucho inconveniente puesto que esos intereses resultan un tanto bajos o de menor cuantía. Sin embargo, por la parte de la puntualidad en el pago, sí podríamos tener algún tipo de inconveniente a futuro, puesto que muchas entidades colocan bastante problema al momento de reintegrar, por ejemplo, los dineros de una incapacidad, cuando sin razones justificadas hemos realizado los pagos de seguridad social de manera extemporánea. Por tanto, será conveniente realizar los pagos de manera oportuna. Y para poder hacerlo, tengo disponible un pequeño cuadro informativo que nos avisará cuándo debemos efectuar el pago de dichos aportes. En primer lugar, para las empresas con más de 200 empleados, que no es nuestro caso. En segundo lugar, para las empresas con menos de 200 empleados, en este caso, que sí aplicamos para tal punto. Y por otra parte, los trabajadores independientes, que como vemos, vamos a tener en cuenta los últimos dos dígitos de nuestro NIT sin tener en cuenta el último dígito, es decir, el dígito de verificación. Y para las personas independientes serán los últimos dos dígitos de su cédula. Por ello voy a verificar nuestro NIT y en este caso termina en 22, puesto que de acuerdo al vencimiento diremos que vamos a poder pagar para las empresas que tienen menos de 200 empleados hasta el día 3 hábil del siguiente mes en que se causaron dichos aportes. Es decir, que si los aportes corresponden al mes de enero, por tal razón tendré hasta el día hábil número 3 del mes de febrero para poder efectuar dichos pagos. Y cuando hablo de días hábiles me refiero de lunes a viernes, por lo que si en tal caso el día primero llegase a caer, por ejemplo, un día sábado, nosotros tendríamos para pagar los días lunes, martes y miércoles, puesto que son los tres primeros días hábiles que tengo para el plazo. Sin embargo, recomiendo no hacer los pagos el último día que tenemos para hacerlos, puesto que muchas veces, dependiendo del tipo de pago o del operador que utilicemos para hacerlos, el pago no quedará registrado ese día en que lo hicimos, sino que quedará registrado el siguiente día y por tanto nos liquidarán cierta mora. Y teniendo claro este punto, diré que para poder realizar los aportes, voy a tener que disponer de la colaboración de algún operador de liquidación de aportes y por ello adjuntaré al video un listado bastante completo del Ministerio de la Protección Social, en donde nos señalará los principales operadores que nos colaborarán con la liquidación de dichos aportes. Tengo en pantalla, por tanto, dicho listado para que ustedes puedan optar por hacer la suscripción o la liquidación a través de uno de ellos. Y con uno de ellos, la inscripción es bastante sencilla, sin embargo, con otros es un tanto más complejo. Sin embargo, la atención de algunos es bastante limpia, por lo que podremos contar con un asesor vía telefónica o vía chat para poder liquidar nuestros aportes. Y sinceramente, de manera subjetiva, podré decir que he utilizado mi planilla, además aportes en línea y pago simple también. Podré destacar que de mi planilla la interfaz es bastante limpia, la normatividad bastante actualizada y el sistema es bastante intuitivo. Sin embargo, la atención personalizada por parte del asesor es un tanto retardada en algunos momentos por tanta congestión. Aportes en línea tiene un soporte bastante eficaz por vía chat o vía telefónica, de forma muy similar pago simple, y realmente los demás operadores no los he utilizado. Sin embargo, valdría la pena investigar qué tan favorables son. Y una vez liquidados los aportes y pagados frente a uno de los operadores que hayamos elegido previamente a través de la planilla correspondiente, que algunos llaman pila, puesto que comúnmente se conoce así, y lo que traduce es planilla integrada de liquidación de aportes, pila, vamos a poder tener acceso a una serie de reportes que nos permitirá exportar dicho operador. Y uno de esos reportes, que por lo general hecho a mano, corresponde a que nos muestra el resumen del pago realizado a cada una de las administradoras, el cual tiene más o menos el siguiente esquema: nos muestra el nombre de nuestra empresa, adicionalmente muestra el número de la planilla con que se liquidó, además muestra el periodo de cotización de salud, el periodo de cotización de pensión y por supuesto el neto pagado, entre otros datos referentes a dicho reporte. Voy a anotar algo en este punto, y es que a pesar de que estamos liquidando el mes de enero respecto de salud, en la planilla aparece el mes de febrero, y esto debido a que, de acuerdo a la ley, cuando somos empleadores se paga el siguiente mes, es decir, enero
se liquida y se reporta en los primeros días del mes de febrero. Sin embargo, ese aporte corresponde al mes de febrero referente a salud, por lo que los primeros 30 días comprendidos entre el 1 de enero, en que fue la afiliación de dicho empleado, y el 1 de febrero, que fue cuando por una parte se vencieron los 30 días que debe cumplir el empleado y por otra parte se realizó el pago, se considera periodo de carencia, por decirlo así. En esos primeros 30 días, el empleado por lo general no va a tener servicio de salud, por lo menos para pedir citas, sino que será atendido por la red de urgencias de dicha entidad. Y una vez hayan transcurrido esos 30 días de periodo de carencia y además se haya hecho el pago correspondiente a dicho aporte, podrá pedir citas y seguir siendo atendido normalmente por la EPS a la que se afilió. Por lo que, en conclusión, diríamos que como somos empleadores, si pagáramos, por ejemplo, el periodo correspondiente al mes de febrero, es decir, los primeros días del mes de marzo, en la planilla nos aparecería, por tanto, reportado el mes de marzo y en periodo de pensión el mes de febrero. Al igual, si apareciera el ítem de caja de compensación, equivaldría al mes de enero, en este caso en concreto. Por otra parte, y si fuéramos independientes, por ejemplo, lo normal es que tras la afiliación se proceda a hacer el pago, es decir, que como somos independientes, el pago vamos a tener que hacerlo de forma anticipada. Tengo por tanto el reporte que exporté previamente desde mi operador, que no necesariamente siempre tendrá la misma estructura, sino que algunas veces, por ejemplo, omite el nick, omite el nombre y únicamente aparece el código. Este código es especialmente necesario, puesto que, como dije, muchas veces no tenemos acceso a los demás datos y al momento de realizar la contabilización me quedaré corto al momento de hacer los registros, puesto que necesitaré el nick para poder colocar los terceros. Y por tanto, a este video adjuntaré el siguiente cuadro denominado Códigos de las Administradoras, en donde vamos a poder encontrar el código de cada una de las administradoras, además el nick, por supuesto la razón social y algún nombre corto. Esta información cabe anotar que la tomé desde el operador pagos en línea o aportes en línea, tras lo cual lo que haré será decir que la EPS amiga contaba con 2 empleados, Saludcom con 1, y así para cada una de las administradoras. Por supuesto, la EDL tenía afiliados 3 empleados y el monto equivale a 21.500 para por supuesto dejar como sumatoria total de aportes los 870.000 de mi planilla pagada. Ahora, luego de toda esta teoría, optaré por ir a nuestra herramienta contable para proceder con los registros correspondientes y esta vez a través de un comprobante de egreso que tendrá como consecutivo el 16. Optaré por colocar la fecha del 02 de febrero de acuerdo a nuestro taller, en donde el número de soporte será la planilla 0056 de acuerdo al reporte de nuestro operador. Por tanto, la registraré en donde la fecha de soporte en este caso obedece a la misma. Y en primer lugar, para el registro correspondiente a la EPS amiga, en donde voy a copiar y voy a pegar el NIP de dicha EPS, que tendrá un concepto de pago, aportes enero, y entre paréntesis pondré febrero, puesto que se trata de salud. Y en este punto optaré por filtrar a través del tercero correspondiente a la EPS amiga, en donde estableceré fácilmente que había afectado la cuenta 237005 por los aportes correspondientes, los cuales pegaré enfrente de dicho tercero, por supuesto eliminando el filtro, y por otra parte ocultando los datos que de momento no utilizaré. Y puesto que se trata de un pago, tomaré la sumatoria total de los aportes que tenía por pagar para poder cancelar dicha cuenta. Seguidamente voy a copiar y en el mismo lugar voy a pegar como valor dichos aportes para proceder a borrar los aportes que se encuentran en el crédito y que no me sirven, por supuesto la otra cuenta de la 23. Con esto, en primer lugar, he dejado la cuenta 237005 en ceros. Sin embargo, si lo comparo contra mi aporte, me encontraré que existe una diferencia pequeña, pero la existe, puesto que el operador reportó 54.300 y yo tengo contabilizado 54.289. Y estas diferencias ocurren puesto que el operador de información por lo general lo que hace es redondear el aporte a la cifra más aproximada al 100 y la base a la cifra más aproximada al 1000. Es decir, que en este caso, como el IBC es 635.000, lo redondea a la cifra más aproximada, es decir, 636.000.
y por otra parte el aporte, que en este caso es de 25.436, lo redondea por ejemplo a 25.400, puesto que es la cifra de 100 más aproximada a dicho aporte. Por tanto, una vez aplicados los redondeos, más o menos el operador los cálculos que hizo es que aproximó, por ejemplo, 636.000, 721.000, 2.750.000 y el aporte, como vemos, a 25.400, 28.900 y así respectivamente, de lo cual establecemos las diferencias que aparecen en nuestra planilla con respecto a nuestra contabilización anterior. En cualquier caso, cuando las diferencias son demasiado marcadas entre lo que tengo contabilizado y mi aporte, deberé hacer el ajuste correspondiente aumentando o disminuyendo la cuenta por pagar a la EPS. Sin embargo, en este caso, como estamos hablando de rubros tan pequeños, dejaré el aporte de esta manera. En este punto ya he realizado el ajuste tanto para EPS Amiga como para Saludcom, haciéndole el débito correspondiente a la cuenta 237005. Mientras que esta vez he arrastrado los NIPs correspondientes al fondo de pensiones, a pensiones primavera y además a ARL Green. Voy a anotar algo respecto del fondo de pensiones y es que tras filtrar por ejemplo a pensiones Nova como tercero, voy a encontrarme que por una parte tengo los aportes que hicimos por los dos empleados y por otra parte tengo la parte correspondiente a la causación que realizó el empleador como tal. Y si opto por sumar todos esos créditos, tendré que 217.156 y de acuerdo a nuestra planilla, 217.100. La diferencia es pequeña por los redondeos y por tanto procederé a cruzar el saldo de mi cuenta y no el valor que me está reportando en este caso el operador. Por lo que voy a optar por sumar para un débito, puesto que estoy realizando el pago, el valor contabilizado para los empleados y el valor contabilizado por parte del empleador. Y lo mismo haré para el otro fondo de pensiones denominado Pensiones Primavera y que además tengo por supuesto relacionado previamente. Ya he realizado los cruces para cada uno de los terceros, debitando para cada uno de ellos el total de la cuenta por pagar con tal de dejarla en ceros para el siguiente periodo. Como dije, cuando existen diferencias muy marcadas entre el aporte pagado y el aporte contabilizado, valdrá la pena realizar el ajuste correspondiente aumentando o disminuyendo la cuenta por pagar, ya sea contra un gasto o contra un ingreso por concepto, por ejemplo, de recuperaciones o algún tipo de aprovechamiento. En este caso, puesto que las diferencias son tan pequeñas respecto del aporte realmente pagado y el aporte causado, no voy a empezar a ajustar cada una de las cuentas correspondientes a lo causado anteriormente, es decir, no voy a aumentar ni voy a disminuir ninguna de las cuentas que anteriormente afecté, puesto que en este caso no valdrá la pena. 870.385 frente a 870.400 nos refleja una diferencia aproximada de 15 pesos, por lo que optaré por hacer será afectar la cuenta de mi banco 1110050501, puesto que dicho dinero salió de mi cuenta corriente a través de una transferencia bancaria y lo afectaré por el valor realmente pagado, es decir, 870.400 de acuerdo a mi reporte de la planilla como tal. Voy a establecer fácilmente que tenemos 15 pesos de diferencia, los cuales registraré en una cuenta 5395 para gastos diversos, 95 para otros, y en un auxiliar 01 que hace referencia al ajuste al peso cuando lo pagado supera a lo causado y por tanto esos 15 pesos los meteré en dicho gasto. Si fuera al contrario, es decir, que lo causado superara a lo pagado, en dicho caso hubiera afectado una cuenta 429581 del ingreso no operacional para el ajuste al peso. Como dije, dicha solución es recomendable cuando los aportes realmente difieren en cantidades muy pequeñas, puesto que cuando la diferencia es muy acentuada, como dije, deberemos afectar las cuentas correspondientes para igualar de forma razonable los valores. Por último, terminaré nuestro comprobante de egreso, que no tendrá cheque puesto que fue una transferencia bancaria, cargando al tercero de nuestro almacén con un concepto de pago, planilla 0056 del mes de enero para los dos conceptos finales
Y por último, arrastraré los datos correspondientes a dicho comprobante de egreso para así cerrar el pago de la seguridad social.